reunir con ustedes el día de hoy para que hablemos de un tema muy interesante, la arquitectura del control interno. Es un tema que vengo trabajando hace ya algunos años y casi que me falta es patentar el tema de varias cosas y van a darse cuenta porque les voy a presentar hoy mi visión del control y algunos tips que considero debemos de tener siempre a la mano, tener muy en cuenta cada vez que nos aventuremos en este tema del control interno, bien sea como auditores internos, como auditores externos, como revisores fiscales. Es un campo muy bonito, es un campo muy agradable, es algo muy chévere, es un nicho de mercado genial para el desarrollo de nuestra profesión y pues es algo que es muy competitivo y es algo que debemos de proveernos de una serie de elementos que espero hoy podamos hablar de la mayoría de ellos, ¿ok? Eh, bueno, voy a compartir pantalla, voy a suspender la cámara para que pueda haber como más velocidad en el tema de las comunicaciones. Entonces, pues no se diga más, comencemos. Voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir screen. Entonces, me confirman por favor alguien que se vea el inicio de una presentación, el primer slide de una presentación que se llama Arquitectura del Control Interno. ¿Sí se está viendo? Sí, señora, aquí lo estamos viendo. Perfecto, listo. Entonces, hablemos de control interno. Hablemos de control interno, hablemos de auditoría, hablemos de revisoría fiscal. Hay varias personas que se han aventurado a decir qué es lo que yo debo tener o qué conocimientos debo tener para poder ser un buen auditor. Está clarísimo que sabérselas todas en Colombia es muy difícil. No creo que lo haya. He hablado con los más duros en materia de normas internacionales de información financiera y ellos mismos dicen que no son expertos. Si no son expertos, aquellos que han, desde que llegaron las NIF a Colombia y que la han estado desarrollando, entonces, ¿quién es experto? Pues la verdad, esto es un aprender de todos los días. Quizás debamos de tener un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. No sé, depende de muchas cosas, pero es necesario que aprendamos sobre normas de auditoría interna. Es necesario que aprendamos sobre control interno. Es necesario que aprendamos sobre gestión del riesgo, la palabra clave en todas las organizaciones. Han escuchado SAGRILAF, han escuchado SARLAF, han escuchado SAR, SARO, todos los sistemas de administración de riesgo que existen en el mundo y obviamente en el país también. Tenemos que hablar sobre fraude. Tenemos que, y aquí es una parte importante que fundamenta mi teoría sobre el tema de la arquitectura, porque no solamente hablo de arquitectura del control, sino también hablo de la arquitectura contable. Y hablo de la arquitectura contable y voy a hablar bastante de ese tema, y por eso creo que es vital que nosotros como contadores desarrollemos una serie de habilidades, ¿no? Sabemos que hay habilidades blandas y que hay habilidades duras. Esas habilidades blandas de entender los procesos, de analizar los procesos, créanme que es uno de los elementos fundamentales a la hora de desarrollar de la mejor manera posible nuestra labor del control. ¿Ok? Entonces debemos analizar procesos, debemos saber analizar un proceso, debemos saber construir procesos. Por eso voy a hablar mucho de procesos. ¿Ok? De hecho, el control es un proceso y la revisoría fiscal pues se va a proveer de todos los procesos. ¿Y qué pasa en una empresa donde no hay levantamiento de procesos? ¿Cómo funciona el proceso contable? Tengo la fortuna de recorrer, no solo de recorrer lo público y recorrer lo privado, y hay una teoría muy interesante sobre el tema del control interno contable. Ténganlo ahí en la mente. Control interno contable, que existe un libro gratuito por demás de la Contaduría General de la Nación, que es muy interesante, ya es viejito, pero de todas formas sí que le abre a uno la mente y uno dice, de verdad que no es tan complicado hacer el control interno contable.
precisamente porque en lo público es obligatorio. Es obligatorio hacer el informe anual de control interno contable. Entonces, para ver por qué hablo tanto de los procesos. Obviamente hay que aprender sobre el sector en el que operan las empresas. En Colombia, ser contador público no es fácil, igual que no lo es en el resto del mundo. Pero digamos que una cosa es ya la contabilidad en países europeos, en Estados Unidos, y otra muy diferente en Latinoamérica. Casi que desde la frontera con México hasta la Patagonia, tenemos unas formas muy particulares de llevar el control y de llevar la contabilidad de las empresas. Pero ustedes se podrán imaginar, y yo sé que sí, 86 personas que estamos aquí reunidas el día de hoy, sabemos que no es lo mismo llevar una contabilidad de una empresa constructora a llevar una contabilidad de una contabilidad de contratos de mandato, como lo puede ser las inmobiliarias, las agencias de viaje. ¿Y qué me dicen de la CESAL? De las entidades sin ánimo de lucro. Todo lo que hemos tenido que estar estudiando y escribiendo en los últimos meses sobre cómo se hace el cierre contable en una SAL para que tenga una correlación con lo tributario. Y lo tributario en Colombia sí que se ha vuelto y es vital. Es más, en algunos creemos que la contabilidad es más fiscalista que lo financiero y realmente lo contable. Porque parece ser que aquí en Colombia lo que nos interesa es el tema impuestos. ¿Por qué tiene contador? Porque me toca o porque necesito que alguien haga los impuestos. Lamentablemente, esa es una de las realidades de nuestra profesión. Entonces, cada empresa tiene una forma particular de llevar la contabilidad. ¿Qué me dicen de las propiedades horizontales? ¿Qué me dicen de todas, de una entidad sin ánimo de lucro, de una entidad de salud, en fin, sectores, diferentes tipos de contabilidades? Creo que son más o menos 17 superintendencias, 17 normas, 17 formas de contabilizar muchas cosas. Entonces, es vital que entendamos el sector donde opera la empresa en la que estamos nosotros. Hablar de tecnología de la información, claro que sí, vital. Es de vital importancia entender cómo funciona y cuál va a ser esa nueva forma de trabajar en el futuro sobre administrar negocios y evidentemente sobre gobierno corporativo, más inclusive cuando somos auditores internos o cuando somos revisores fiscales. En todo caso, tenemos que continuar aprendiendo. Es un aprendizaje permanente. Esta es una fórmula que encontré por ahí en una conferencia TED y que me gusta mucho hablar de ella porque sí que creo que es muy importante que todos lo tengamos en la mente. La clave del éxito educativo y personal, y más en nuestra profesión, es una fórmula del valor que está dada por el conocimiento. El conocimiento que adquirimos en la universidad, en el posgrado, maestría, doctorado, en fin, podemos tener 100 de conocimiento. Más la habilidad. Así a muchas personas no estén de acuerdo con esas nuevas normas que se oyen por ahí, en que le exigen cierta experiencia para llegar a un cargo, porque es que vale la pena preguntarnos si uno saliendo de la universidad recién egresado puede ya ser revisor fiscal. Poder se puede, pero ¿y qué me dice de esa experiencia que a veces debemos tener cuando vemos todo ese panorama que les contaba hace un momento? Un estatuto tributario con más de 900 artículos y que no basta con sabérselos todos, porque además de eso hay que tener en la mente el decreto único reglamentario, el DUR o el DUT, para poder saber de impuestos. Entonces, definitivamente la experiencia vale también muchísimo. ¿Qué tal si tuviéramos 100 de conocimiento y 100 de experiencia? 200. Pero la actitud es la clave también en nuestra profesión. Si no tenemos actitud, si la actitud es cero, no tenemos nada. Pero si nuestra actitud frente al conocimiento, frente al acercarnos en estas reuniones, que más que una capacitación puede volverse un conversatorio, puede volverse en un interactuar de conocimientos para poder interactuar experiencias, esa actitud que nos baja de ese ego que a veces podemos llegar a tener algunos, de creernos que no la sabemos todas y aterrizar y decir, no, entre todos aprendemos más. Esa actitud vale oro. Esa actitud realmente es lo que es exponencialmente multiplica el valor de nuestro éxito profesional, educativo y claro que sí, que también personal. Es claro que en Colombia
en Latinoamérica, en el mundo, pues el panorama no es muy claro y pues no podemos dejarnos tampoco abrumar por el pesimismo, sino que debemos de permanentemente ver oportunidades. Es común que cada vez que nos traen normas y entonces dicen que las normas internacionales y se nos volvió un dolor de cabeza y se volvió un negocio, pero y aquellos que vieron en esas normas una oportunidad, ¿cómo están de bien? ¿Cómo les va de bien? Entonces yo creo que definitivamente debemos de ser optimistas, ver la oportunidad frente a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablemos de revisoría fiscal y hablemos de control interno desde lo privado, ¿ok? Es claro entender que la revisoría fiscal es una figura creada y representada por contadores públicos, que tenemos una labor importante que es informar a los stakeholders, informar a los inversionistas, la comunidad, el gobierno, los bancos, en fin, informar. ¿Informar qué? Informar sobre cómo es el manejo de la entidad y cómo funcionan los controles al interior de la entidad, ¿ok? ¿Y para qué? Pues porque necesitamos que haya tranquilidad, que haya seguridad. Entonces, además de ese informe, también nos encargamos de verificar que los administradores de la empresa cumplan con sus deberes legales, estatutarios, y además de eso que los estados financieros reflejen la situación financiera y los resultados de la entidad, ¿ok? Esa es una definición muy interesante sobre la revisoría fiscal. Hay muchas obligaciones, hay muchas responsabilidades que tenemos los revisores fiscales. La revisoría fiscal bien podríamos decir que es como una colcha de retazos. Eso cuando salimos el fin de semana por ahí por la sabana de Bogotá, cuando vemos esos paisajes así con esos diferentes colores y como eso es una colcha de retazos, como lo dijera algún poeta, el poeta Aurelio Arturo en alguno de sus poemas. Eso es la revisoría fiscal para mí. La revisoría fiscal la han ido armando y cada superintendencia se le ocurre una nueva función y entonces la ley 43 tiene unas funciones y entonces resulta que se nos han venido encima un montón de funciones y es clave que nosotros sepamos cuáles son esas funciones y cómo es la mejor manera de poderlas desarrollar. Cómo ser exitosos como revisores fiscales. Porque también es cierto que si habláramos fuéramos brutalmente honestos, si hubiera una discusión nacional de qué es la revisoría fiscal y cómo la ven nuestros clientes, en algunos casos nos ven como un asesor, en algunos casos lo ven como un auditor, en fin, hay diferentes visiones de la revisoría fiscal. Inclusive valdría la pena preguntarnos si la revisoría fiscal que ofrecemos es la que realmente necesitan las empresas. En un país como el nuestro en el que la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, porque las grandes apenas reflejan un 5% del total de las empresas del país, pero esas grandes empresas son las que sí aportan como con el 70% del PIB en el país. Entonces, la mayoría de nuestros clientes son pequeñas, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son la revisoría fiscal que esas empresas necesitan? Bueno, eso es una discusión interesante y tenemos que cualificarnos para que nosotros primero estemos tranquilos y estemos a conciencia haciendo bien nuestro trabajo, ¿ok? Y entre más estudiemos, entre más aprendamos, muchísimo mejor, ¿ok? Entonces la revisoría fiscal, pues es claro que es una función exclusiva de los contadores, que los antecedentes provienen mucho más atrás de la ley 43 del 90. Ahora les voy a mostrar que se nos dijo inclusive que nosotros para hacer nuestro trabajo de revisoría fiscal utilizáramos las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA. Las NAGA desaparecieron cuando llegaron las NIF y las NIAS. No, las NAGA todavía existen en Colombia. Lo que pasa es que me ha pasado, no sé a ustedes, pero entonces uno dice, bueno, yo hago mi auditoría con NAGAs o con NIAS. Pero la verdad es que muchos no sabemos tampoco qué eran las NAGAs. Y si nos ponemos a recapitular lo que aprendimos en la universidad, quizás no aprendimos mucho de qué eran esas normas de auditoría generalmente aceptadas y que hay unas normas relativas al trabajo, a los papeles, bueno, un montón de cosas, pero verlas y aprenderlas, realmente a muchos no nos acordamos o quizás algunas universidades no hicieron el suficiente énfasis en el tema
o porque el profesor era muy bueno como académico, pero poco sabía de la práctica, porque ese es otro problema de nuestras universidades, que hay muchos profesores que son excelentes profesores, pero realmente ellos se han mantenido muy al margen de la práctica. ¿Y cuál es el mejor profesor de contaduría? ¿No será aquel que tiene puesto el overol? Aquel que todos los días se encuentra con diferentes situaciones y aprender todos los días de la vida real es muy diferente a quedarse uno solamente con lo de los libros. Entonces es muy posible que también la educación que se ha impartido en las universidades, pues tenga ese pequeño o ese gran elemento que le esté faltando para que realmente salgamos como mejor calificados como contadores y como auditores y como revisores fiscales. Entonces, y hay que hablar de papeles de trabajo. Ese es un tema que lo vamos a aprender en el diplomado, hay que aprender bien cuáles son los papeles de trabajo, cuáles son nuestras funciones. La revisoría fiscal, igual que nuestra profesión, pues viene por allá desde la ley 58 en el 31, y desde esa ley 58 del 31, cuando por primera vez se empezó a hablar de revisoría fiscal, fue la misma vez que se creó la Superintendencia de Sociedades, en el 31. Acuérdense que nosotros en Colombia tenemos un código de comercio que es de 1971. Un código de comercio que de una época en la que no había ese comercio electrónico que tenemos hoy en día. ¿Cómo es posible que tengamos un código de comercio de 1971 y que no está actualizado? Una gran pregunta. Esta evolución, esta infografía que ustedes están viendo ahí de la revisoría fiscal, la vamos a estudiar cuando estemos haciendo el diplomado, cuando usted esté estudiando, porque es que además de eso, es importante saber qué es la revisoría y dónde es que estamos. Y por qué esa gran discusión que hay por allá entre los intelectuales de la revisoría fiscal cuando hablan de funciones de fiscalización y de auditoría, y que si es lo mismo y que si no, y entonces se ponen a discutir que si las normas internacionales de auditoría, que son las normas de aseguramiento de la información, y realmente poco y nada le interesa a veces al revisor fiscal que está haciendo su trabajo todos los días. Él se ha mantenido al margen de esas discusiones ideológicas y de esas discusiones teóricas que desarrollan por allá algunos científicos en materia de nuestra profesión. Esta infografía es muy interesante, pero no quiero quitarle el tiempo para que ustedes vean, quiero ir como a lo carnudo, ¿ok? Los últimos años, pues saben que en 1986 por allá apareció el decreto 2160, en el 90 la ley 43 que se habló del estatuto de nuestra profesión, esa ley 43 toma elementos de 1960 y además de 1956, o sea que es una norma que tiene más de 64 años, vale la pena pensar si es necesario actualizarla, mejorarla, cambiarla o dejarla como está. En todo caso, es una discusión que se está haciendo también actualmente en el país. En el 93 aparece ese decreto 2649 y el 2650 que no estaba tan alejado de las normas internacionales. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos o no lo estudiamos igual. Yo he pensado que un médico se aprende ese libro de anatomía que es gigantesco y se lo aprenden de memoria desde la portada hasta el final, y nosotros, la mayoría, no nos aprendimos ese 2649 y ese 2650, y quizás nos hubiéramos dado cuenta que el concepto del impuesto diferido no es nuevo, que de por allá estaba escrito. Y quizás si lo hubiéramos leído y lo hubiéramos estudiado y nos lo hubiéramos aprendido, quizás hubiese sido más fácil esa transición a la convergencia de los estándares internacionales, digo yo. ¿Ok? En todo caso, es una reglamentación que existió durante muchos años y que nos ayudó un montón. En el 95 tenemos una reforma al Código del Comercio con esa ley 222. Se habla de unos estados financieros certificados y otros dictaminados. Pero lo interesante es que en el 2009 dimos ese salto a la ley 13 con la ley 1314 en esa convergencia de los estándares internacionales. ¿Ok? Es muy importante saber eso. Ahora, voy a desconectarme de la presentación. Voy a salir de la presentación, si es que puedo, porque ya. Voy a pasar al navegador. Quiero que veamos el navegador en el que yo considero que todos tenemos que tener muy en claro, muy claro, claro, claro que muy claro
¿Cuáles son aquellos elementos que debemos de tener siempre a la mano? Y no puedo abrirlo. Voy a... Porque no puedo mirar las páginas que tengo acá. Ah. Es porque no puedo mover. Bueno, voy a tener que quedarles debiendo este tema, pero les voy a contar qué es lo que les iba a mostrar. Bueno, sí, como les estoy diciendo, nosotros tenemos que tener bien claro que en Colombia existen las NIF. Es claro que todos tenemos que tener a la mano en nuestro escritorio el decreto, ¿cierto? Dios mío, si pudiera yo aquí mostrarles los decretos que les voy a mostrar, pero es que evidentemente eso ya por fin. Quería mandar esto por acá abajo. Listo. Entonces, tenemos que tener en claro que existe el decreto 2420 del 2015, ¿cierto que sí? Yo estoy seguro que todos lo tienen clarísimo. Cuando vamos a hablar de norma internacional de contabilidad, ya van a ver por qué di este salto tan abrupto. Porque resulta que nosotros los revisores fiscales, los auditores, tenemos que saber que existen las normas internacionales de información financiera. Que tenemos el decreto 2420, que tiene una serie de anexos, que tiene el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, y entonces acá tenemos las NIF para las NIF full, las NIF para pymes y las de ese grupo simplificado. Pero también tenemos el anexo 4 y sobre este anexo 4 es donde tenemos que navegar cuando estemos haciendo nuestra especialización, nuestro diplomado en revisoría fiscal. Porque aquí nos vamos a encontrar con las normas de aseguramiento de la información. Normas de aseguramiento de la información que... ¿Cómo puede ser posible? Esto. Normas de aseguramiento de la información que contiene una serie de normas. Y aquí tenemos el código de ética. Código de ética que valga la pena decirlo, lo cumplen más de 4 millones de contadores en el mundo, que nosotros en Colombia tenemos el código de ética de la ley 43. Tenemos las normas internacionales de gestión de la calidad, pero no, todavía no, tenemos la norma internacional de control de calidad, que si somos revisores fiscales independientes tenemos que adelantarla y tenerla absolutamente clara porque la Junta Central de Contadores lo está revisando. Entonces, norma internacional de control de calidad, que es un estándar genial. Y tenemos las normas internacionales de auditoría, entre otras normas. Estas normas, yo quiero que nosotros nos imaginemos lo siguiente. No, quitémonos de la mente el tema de decir, es que me toca saber de NIF, o es que me toca aprender de normas internacionales o normas de aseguramiento de la información o normas internacionales de auditoría. No es que me toca. Yo les voy a decir a ustedes siempre que es la mejor manera de trabajar. Estos estándares realmente cuando nosotros le hallamos el sabor y cuando vemos que nos gusta y cuando lo vemos que es más simple de lo que nos han vendido la idea, entonces nos va a parecer que es la mejor manera de adelantar una auditoría, la mejor manera de contabilizar un activo, un pasivo, la mejor manera, es la mejor manera. Y cuando la entendemos y cuando le hallamos ese gusto, ya nos quitamos de la mente ese tema de que es que toca y como toca, entonces estoy como obligado. Entonces yo sí considero que es muy importante que aprendamos a conocer ese decreto 2420, que ha cambiado un montón de veces, pero no tantas veces como el 1625. Ese anexo, ese decreto 2420 debemos aprenderlo a manejar. Cada uno de sus anexos. Este anexo 4 es el de normas de aseguramiento de la información y contiene un montón de normas que ya se les voy a contar ahorita en un momento. El decreto 1625. Si nosotros tenemos un país en el que la contabilidad es más fiscalista que otra cosa, pues evidentemente tenemos que saber de impuestos, porque el mercado lo exige, porque nosotros tenemos que tener
clarísimo que una cosa es la norma internacional de información financiera o el valor en libros. ¿Qué tal si habláramos del importe en libros del activo o el importe en libros del pasivo? Y tenemos por aquí lo fiscal. Entonces, si aquí hablamos de 2420, aquí hablamos del decreto 1625, ¿ok? Del decreto único reglamentario. Llamémoslo el DUR o el DUT, ¿ok? Porque aquí tenemos que tener unas bases fiscales. Y cuando tenemos claro que una cosa es lo que aparece aquí en el activo y otra cosa es lo que aparece en las bases fiscales del activo, pueden ser diferentes, se nos aparece aquí unas diferencias y esas diferencias son las que tenemos que aprender a manejar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con las diferencias? ¿Ok? Entonces, es importante que naveguemos también por ese decreto único reglamentario, ese decreto único reglamentario en materia tributaria, que es el decreto 1625 del 96, que ha sido modificado más de 147 veces y que tiene un montón de cosas buenas y también tiene algunos errores y también hay unas cosas que están desactualizadas, pero que definitivamente es nuestro libro obligado de trabajo, ¿ok? Entonces, esos son dos de los elementos que tenemos que hablar. También tenemos que entrar en la página del Consejo Técnico de la Contaduría para poder desarrollar atender algunas inquietudes que evidentemente se nos presentan permanentemente, ¿ok? Vuelvo entonces a la presentación que teníamos y espero que sí se esté viendo, ¿sí? ¿Me confirman? Sí se ve la presentación. ¿Me están acompañando todavía? Sí, señor. Sí se está viendo ahí la presentación. Está perfecto. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, es clarísimo que tenemos que tener la parte contable, la parte fiscal, tenemos que tener varias fuentes para podernos alimentar, sobre todo de esas situaciones en las que podamos tener algún tipo de diferencias o algunas dudas que evidentemente se nos presentan en el día a día. No es lo mismo la revisoría fiscal, no es lo mismo la auditoría interna y no es lo mismo la auditoría externa. Eso es muy importante. Vamos a hacer aquí un viaje rápido para saber cuáles son esas diferencias entre la revisoría fiscal, entre la auditoría interna y la auditoría externa. ¿Qué tal si hablamos del nombramiento? La revisoría fiscal es de carácter obligatorio, claro que sí. La revisoría fiscal debe ser elegida por la mayoría absoluta en la Asamblea General, en la Asamblea General de Accionistas o en la Junta de Socios. La auditoría interna, por su parte, se realiza de manera voluntaria, no es obligatoria, y se realiza de manera voluntaria por parte de la administración de la empresa. Lo mismo pasa con la auditoría externa, se realiza de manera voluntaria por parte de la Junta Directiva, Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, en fin, el órgano que así lo determine. Algunas empresas tienen esa auditoría interna, ya hace parte de una de las áreas funcionales de la empresa. Entonces hay que tener claridad qué es lo que hace cada una de esas áreas. La revisoría fiscal en cuanto al alcance. El alcance es integral a todas las áreas y a todas las operaciones de la entidad. No hay un sitio vedado, no hay información que se nos pueda ocultar. Para un revisor fiscal, el alcance es integral. ¿Ok? La auditoría interna se limita a los términos del contrato. Miren que la auditoría interna y la auditoría externa habla de la parte contractual, habla de la parte del alcance del trabajo que se contrató. Entonces se limita a los términos del contrato establecido entre las dos partes, contratante y contratista. Lo mismo pasa con la auditoría externa, ¿ok? En materia de las funciones del revisor fiscal son varias. La mayoría, bueno, como les dije, están en las diferentes circulares de las superintendencias, está en el artículo 107 del Código del Comercio. Existen varias fuentes de las funciones del revisor fiscal. Pero básicamente el revisor fiscal tiene la función de dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. No es la única. Vamos a ver que según algunos teóricos dicen que hay 4 tipos de auditoría: la auditoría financiera, la auditoría del control interno, la auditoría de gestión y la auditoría del cumplimiento. Si estamos trabajando en una multinacional, ya para muchos de nosotros el término cumplimiento, compliance,
es un término muy, ya es común, ya es normal. Para muchos, para otros no. Nunca han escuchado ese término del compliance, no han escuchado hablar del cumplimiento. En Europa, en Estados Unidos, en Europa, en España, se me viene a la mente ahorita, es obligatorio que las empresas tengan un sistema de cumplimiento corporativo, el corporate compliance, y ese cumplimiento corporativo lleva un sello de calidad, y se supone, en teoría, pues para nosotros aquí no es como, no lo creeríamos mucho, pero se supone que ese sello de cumplimiento hace que la gente quiera adquirir esos bienes y esos servicios que ofrecen estas empresas, ¿ok? Entonces, las funciones del revisor fiscal ya las vamos a ver con detenimiento, pero podemos decir que las funciones del auditor interno está la de evaluar el sistema de control interno. Y esa es una palabra muy importante y muy interesante que debemos de analizar y discutir y entender, porque en la universidad quizás nos enseñaron el modelo COSO de control interno, pero nos lo contaron, quizás nos contaron que por allá en 1980 y pico en los Estados Unidos se reunieron 5 empresas de 5 firmas o 5 entidades de contadores, 5 colegios, 5 agremiaciones más bien, y entre todos decidieron construir un modelo de control interno que fuera estándar para las empresas de Estados Unidos. Pero nacieron evidentemente porque hubo algunas crisis en materia de fraude, un caso muy conocido que es el caso Enron. En fin, fue un ambiente en el que se diseñó un modelo de control interno. Y quizás no lo enseñaron en las universidades, pero no nos lo explicaron cómo se ve funcionando. Una cosa es verlo, leerlo, estudiarlo, quizás el examen, pero vaya y véalo funcionando. Eso es lo genial de la auditoría interna y también de la revisoría fiscal, porque el revisor fiscal debe pronunciarse sobre el sistema de control interno de la empresa. Y si usted no sabe qué es control interno, y si no sabemos qué es un modelo de control interno, y entonces, ¿cómo vamos a pronunciarnos? ¿Cómo vamos a evaluar el sistema de control interno si no sabemos qué es control interno? Ahora, si nos da el tiempo, hablamos un poco del tema de control interno. El auditor interno, entonces, evalúa el sistema de control interno, detecta hechos generadores de riesgo, la palabra clave en la administración moderna, riesgos, riesgos. Lo importante de los riesgos es detectarlos a tiempo. Lo importante de los riesgos es que no se materialicen esos riesgos. Lo importante es entender y saber qué son riesgos. Ahora, ¿cómo se construye una matriz de riesgo? Genial. Eso también lo van a aprender en el diplomado, porque hay materias en las que vamos a aprender de cómo se hace cómo se levanta un mapa de riesgo, cuáles son las herramientas para construir un mapa de riesgos. Y es genial, es fácil, no es difícil, pero hay es que estudiar, hay que leer, hay que profundizar y van a darse cuenta de que es algo espectacular, ¿ok? De hecho, todas las empresas lo tienen. De hecho, en Colombia las entidades públicas tienen la obligación de hacerlo. Entonces, no solamente el tema de profundizar y aprender de riesgo nos sirve para el sector privado, sino nos va a servir también para el sector público, ¿ok? Entonces, detectar hechos generadores de riesgo y proponer mejoras en el funcionamiento de la entidad. Esas son funciones del auditor interno. Y el auditor externo, pues él llega, mira, toma la foto, entrega una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y se fue. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo claro. ¿Qué profesionales pueden ejecutar la revisoría fiscal? Únicamente contador público. Puede ser de manera independiente, pero también puede ser a través de una firma de contadores. O también, algo que muchos no creíamos que podía pasar, es que también puede ser un empleado, o sea, puede ser revisor fiscal de la empresa y de estar mediante contrato laboral. Es posible, eso es posible, ¿ok? El auditor interno lo puede hacer cualquier persona que labore en la empresa, interno. No se requiere una profesión en particular. Pues imaginen ustedes el auditor médico. En la auditoría externa, pues también pasa lo mismo cuando es una auditoría muy especializada y direccionada por ejemplo, que dar una auditoría al tema de las tecnologías de la información, pues evidentemente tiene que ser ingeniero en fin. Entonces el auditor externo puede ser contador público, puede ser una firma de contadores, en fin. La forma de contratación, ya les dije que la revisoría fiscal puede ser por prestación de servicios o por contrato laboral. Ahí les dejo ese concepto para los que puedan preguntarse si eso sí es cierto o no.
El auditor interno es interno, entonces tiene un contrato laboral, y el auditor externo generalmente es un contrato de prestación de servicios, ¿ok? La independencia, la independencia, la independencia mental. Uno de los elementos más importantes del código de ética de la IFAC, ese código de ética que están en las normas de aseguramiento de la información, ese código de ética que es la primera parte del anexo 4 del 2420. Ese código de ética tiene un fundamento, tiene unos principios, pero tiene unos elementos que son muy importantes y entre eso está la independencia. Tenemos que tener independencia absoluta cuando seamos revisores fiscales. El auditor interno, algunos creemos que no tiene tanta independencia porque está vinculado laboralmente y pues, se ve limitada por ese vínculo laboral. Evidentemente, el auditor interno está inhabilitado para dar fe pública. El revisor fiscal no, sí tiene independencia absoluta y está habilitado para dar fe pública. El auditor externo, pues tiene independencia absoluta, es externo, llega, toma la foto y se va, explica sus hallazgos y todo lo demás. Ahorita que me tiene el cuento de los hallazgos, tenemos que saber, a nosotros nos gusta, a nosotros los que estamos dedicados a esta profesión, sabemos que nos gusta que nos den como un recetario. ¿Cuál es el paso a paso de yo ahorita estoy escribiendo un documento de auditoría tributaria dentro de la arquitectura del control. Y siempre la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De ese paso, ¿cuál sigue? Nos gusta que nos digan los 8 pasos para hacer una auditoría tributaria adecuada, por ejemplo. Entonces, pero y en el tema del control y la auditoría, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer una planeación del trabajo. Esa es la primera parte. Tenemos que hacer una planeación de lo que vamos a hacer. Luego ejecutaremos ese trabajo y luego entregaremos un informe, dictamen, un informe de auditoría, en fin, ¿ok? Ese paso a paso que tiene etapas y tiene subetapas, eso lo vamos a aprender siempre cada vez que profundicemos en los estudios de revisoría fiscal. La responsabilidad, el revisor fiscal tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad legal. El auditor interno tiene una responsabilidad civil porque tiene un contrato que es un contrato laboral y tiene una responsabilidad con la administración de la empresa. El auditor externo tiene una responsabilidad evidentemente civil, ¿ok? Observen, ese tema es duro. Aquellos analistas, aquellos académicos que dicen que las actividades del revisor fiscal, unas son de auditoría y otras son fiscalista y otro es parte del tema de control. Eh, eh, lo cierto es que cuando yo soy revisor fiscal y hay un problema en la empresa, me van a castigar más duro porque tengo esas responsabilidades diferente a que si yo fuera el auditor interno. Es un tema de aseguramiento que vale la pena reflexionar, que vale la pena discutir y que es importantísimo entender. ¿Ok? Listo, la responsabilidad es importante. El interés, la revisoría fiscal evidentemente tiene un interés público muy fuerte. ¿Sí? En Colombia uno puede ser auditor interno y el interés es privado porque entrega el informe al que lo contrató, a la parte administrativa, lo mismo el auditor externo. Si usted estuviera haciendo una auditoría en México, tiene que sus hallazgos entregárselos también a la administración pública. Eso es algo interesante. El auditor interno, el auditor interno o externo en México tiene una connotación pública muy fuerte. En cambio, aquí lo fuerte es el revisor fiscal en materia del interés público. ¿Ok? Porque con su firma, con su dictamen, con su atestación, está diciendo que las cosas se están haciendo conforme a la parte legal, normas internas y normas externas. Entonces, es muy importante entender ese tema. La normativa, pues en materia de normas tenemos las 2420, el 1625, la ley 43. Si estamos en si estamos en una pequeña empresa, una pyme, tirando hacia pequeña, hacia micro, vamos a implementar NAGAS. Y si estamos en una empresa del grupo 2
ya más o menos grande, entonces vamos a implementar normas internacionales de auditoría a la hora de hacer nuestra revisión. Esa separación hay que tenerla clara, de cuándo a cuándo, de qué depende, del número de empleados, del número de activos, para que yo pueda utilizar Nagas o pueda utilizar mías. Eso lo vamos a aprender también, ¿ok? En la ley 43 del 90, el código de ética para todos los contadores del país, que nosotros en Colombia tenemos 2 códigos de ética y es por los que nos abren procesos disciplinarios cada vez que infringimos ese código de ética. Tenemos el código de ética de la ley 43 y cuando estamos obligados a aplicar normas de aseguramiento de la información, las NAI, que llegaron con el decreto 302, que es uno de los reglamentarios de la ley 1314, entonces también tenemos que cumplirlo el código de ética de la IFAC. ¿Ok? Cuando somos auditores, cuando somos revisores fiscales independientes y tenemos un equipo de trabajo, tenemos que aplicar la norma internacional de control de calidad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la norma internacional de control de calidad? Es una norma que nos da los mejores estándares, nos da las mejores recomendaciones para que hagamos un trabajo con calidad. O sea, no hay que limitarnos a decir, me toca y leerla nos puede enredar la vida, pero cuando vamos a ver lo fácil que es y cuando empezamos a ver los formatos que tenemos que tener y le vemos, nos quitamos ese miedo, porque cada vez que nos da miedo o cada vez que no sabemos algo nos da miedo y el miedo nos paraliza, entonces nos vamos a dar cuenta que esto es genial de utilizar esos estándares internacionales. Evidentemente, el revisor fiscal para el tema de control interno, pues debe tener unas normas complementarias como el modelo COSO o el modelo COCO, o qué tal si hablamos de COVID, o qué tal si hablamos de MESI, del modelo estándar de control interno hecho en Colombia por Casals y por USAID, y que es uno de los modelos de control interno mejor ideados y mejor concebidos de toda Latinoamérica. Pero no me pregunté por qué entonces pasan tantos robos y por qué tanta corrupción y tanta cosa si tenemos el mejor modelo de control interno. Bueno, eso es un tema de otro análisis. La ley Sarbanes-Oxley, cuando estamos en temas financieros, bancarios, y todas las disposiciones de las superintendencias, evidentemente el estatuto tributario, el 1625, toda la normatividad que tengamos que utilizar en nuestras empresas. El auditor interno, pues, utiliza las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA, o las normas internacionales de auditoría. Normas internacionales de auditoría que es para hacer auditoría a los estados financieros. Para eso son. Las normas internacionales de auditoría son para hacer auditoría a los estados financieros. Aquí la normativa en todos los 3 temas es prácticamente la misma, ¿ok? Entonces, pasemos la normativa. Todo esto hay que profundizarlo. El Código del Comercio, el artículo 203 establece cuáles son las empresas obligadas a tener revisor fiscal, lo mismo que la ley 43 también habla. Por ahí algunas normas adicionales, y nos vamos a ver esa ley 675 de propiedad horizontal y que nos habla que la propiedad horizontal comercial tiene que tener revisor fiscal y las mixtas también, pero de pronto las de las otras no. Entonces, pues hay varias normas, varias leyes que hablan nos dan unas disposiciones para que tengamos en cuenta como revisores fiscales, ¿ok? Ahí les dejaré algunas de esas normas. Aquí viene como un marco normativo. Es importante que nosotros como revisores fiscales aprendamos a construir herramientas. ¿Herramientas como cuáles? Esta es una herramienta que me gusta mostrar que es tan sencilla que da hasta pena decir que es una herramienta, pero sí que cuando usted estudia compliance, cumplimiento, y llega usted y dice, si el cumplimiento es cumplimiento normativo, ¿cómo hago yo si yo no me sé todas las normas y apenas estoy empezando a trabajar en empresas de este tipo? Entonces, idéese un normograma que los que le quieren poner un nombre más pomposo lo llaman matriz de cumplimiento normativo. Usted busque matriz de cumplimiento normativo, hay una que es muy buena, pero es un poco compleja, pero me gusta mucho ver la matriz de cumplimiento normativo que tiene el Distrito Capital.
En Bogotá tienen una matriz de cumplimiento normativo brutal. Me gusta utilizarla, pero esta es la más básica en la que yo hago un inventario de las normas que debo cumplir como empresa. ¿Ok? ¿Quién hace este normograma? Como usted es el revisor fiscal o como usted es el auditor interno o el auditor externo, pues usted lo que hace es entregarle este normograma a cada uno de los líderes de los procesos. Y le dice, entrégueme eso para tal fecha. Ese normograma es tan sencillo que lo que contiene es lo siguiente, las normas que debe aplicar cada una de esas áreas. Entonces, el normograma de talento humano, ¿se pueden imaginar ustedes? Ahí hablará del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ahí hablará evidentemente del código laboral, y hablará de muchas cosas, del tema normograma de la parte de talento humano. Si hablamos de una empresa que se dedique a la producción de, no sé, de productos alimenticios o de productos relacionados con la salud humana, entonces de pronto tenga que cumplir esas BPM, esas buenas prácticas de manufactura. Entonces tendremos que, nos van a dar las normas, y aquí viene un tema importante, no solo las normas externas, sino también las normas internas. Entonces nos van a decir cuál es la norma que debe cumplir, cuál es el número, de cuándo está, quién, una breve descripción si quiere, o de qué habla esa norma. Eh, si tenemos que cumplirla toda, parcial, si es parcial, qué artículos. ¿De dónde viene? ¿Es interna? ¿Es externa? Porque, como les dije hace un momento, dentro de las funciones del revisor, que es la auditoría del cumplimiento, ¿cómo hago yo para saber qué normas tengo que cumplir? Pues tengo que hacer el inventario y luego puedo simplemente hacer una lista de chequeo para ver si lo estábamos cumpliendo con estas normas. Entonces, cada líder me va a entregar este cuadro en el que me coloca qué norma es, qué tanto tengo que cumplir de esa norma, si es una norma interna, si es una norma externa, y que me hipervincule aquí, me coloque el hipervínculo para yo simplemente pinchar ahí y poder acceder a esa norma, ¿ok? Esta es una herramienta supremamente sencilla, supremamente básica. Vamos a tener normas internas y externas, no se olviden de eso, normas internas y externas, porque resulta que por allá la Junta Directiva hace unos años dijo que tenía que hacerse un informe a la Junta Directiva trimestral. Y usted como revisor fiscal tiene que hacer cumplir las normas internas y externas. ¿Y cómo sabe de esa norma si usted acaba de llegar? No estaba hace 3 años. Entonces, lo genial de este inventario es que usted ahí va a encontrar cuáles son las normas internas y externas que se deben cumplir. ¿Ok? Cierro esta norma, cierro esta herramienta. Es una herramienta que es muy sencilla y cualquiera de ustedes y cualquiera de nosotros puede diseñarla y seguramente mucho mejor. Entonces, veo que aquí hay algunas preguntas o algunas sugerencias. Me dicen, este normograma lo va a compartir. Con mucho gusto, Cristina, les puedo compartir toda esta información. Eh, por supuesto que sí, normograma, todo lo que ustedes soliciten, no es sino que me dejen el mensaje o ahorita anotan mis datos y con muchísimo gusto ya les voy a recordar cuáles son las 4 auditorías, Henry. Eh, Tranquilo, no se preocupen la presentación, todo lo que ustedes requieran. A mí me encanta, quizás una de las cosas que más me gusta pulirme en mis presentaciones es que yo he hecho mano de todos los portales, de Actualices, de muchos autores, herramientas de los duros que he visto y las traigo y las comparto porque pues esto no representa, no lo estamos vendiendo ni mucho menos, ¿ok? Con muchísimo gusto. Todo lo que ustedes necesiten estaré presto para enviarles. Bueno, este es una de esos cuadritos en los que dice, bueno, yo soy revisor fiscal, tengo que aplicar NIAS o NAGAS, o qué más tengo que tengo que utilizar. Entonces resulta que quiero que miren esto. Una cosa es ser revisor fiscal de una empresa de Grupo 1, obvio, de Ecopetrol, de empresas que cotizan en bolsa, obvio, ese es otro nivel. ¿Sí? Entonces tengo que saber las ni full, necesito saber todas esas ni plenas y saber manejar un montón de cosas y debo saber. ¿Qué vamos a decir? Obviamente gano más, es mejor, es genial. Sí, pero no son muchas. Entonces hay menos posibilidades de que yo sea un revisor fiscal de una empresa de grupo 1 a que sea de un grupo 2, evidentemente. Entonces,
Las del grupo 1, pues tienen que implementar, si usted es del grupo 1, entonces tiene que aplicar normas internacionales de auditoría sí o sí. Tiene que utilizar unas normas internacionales de trabajo de atestiguar, las ISAE, que están ¿dónde? En el anexo 4 del 2420, que son las normas de aseguramiento de la información. Tengo que aplicar los 2 códigos de ética, eso sí para todos, y que tengo que aplicar la norma internacional de control de calidad 1, que es la que está revisando la Junta Central de Contadores cuando nos visitan. Ya me han visitado 2 veces. Ojo con esto. Esa norma internacional de control de calidad cambió a partir del 15 de diciembre, si no estoy mal la fecha, pero del año pasado. A partir del 2022, del 15 de diciembre, cambió y ya no es la norma internacional de control de calidad, sino la norma internacional de gestión de la calidad 1 y la norma internacional de gestión de calidad 2. Lo que pasa es que en Colombia todavía no es obligatorio, pero ya tengo que estar pensando en que ya no es la NICC1, sino que puede ser la NI CG1 y CG2. Entonces, es importante eso, ¿ok? Cuando soy del grupo 2, pero soy de un grupo 2 de una empresa que tiene más de 30,000 salarios mínimos en activos o más de 200 trabajadores, entonces casi que soy del grupo 1, ¿ok? Entonces tengo que aplicar muchas cosas del grupo 1. Si soy de las que tienen menos de 30,000 salarios mínimos y menos de 200 trabajadores, entonces voy a aplicar NAGAS. Pero ¿qué es mejor, Nagas o Nías? Lo importante es que usted sepa y las entienda y aprenda cómo funciona, ¿sí? Porque es que vaya y lea las NIA y se va a dar cuenta que es una forma chévere de hacer la auditoría. Y le da todo, y le da formatos, y le dice cómo. O sea, realmente yo no veo aquí por qué complicarse, ¿ok? Pero pues algunos dicen, no, si estás pequeña, yo me voy con las nagas. Bueno, váyase con las nagas, pero siempre y cuando sepa cómo son, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Y qué dicen? ¿Y cuáles son esas? No, es que esas están en un artículo de la ley 43. Sí, pero es que estamos hablando de normas, ¿no? ¿Cuáles son? Posiblemente le toque estudiarse un poquito más también algunos libros que con mucho gusto les contaré cuáles son. Listo. Una slide que me cuenta sobre las normas de aseguramiento de la información, las NAI. Y en las NAI son un juego completo que está en el anexo 4 y que tengo ahí el código de ética, las normas internacionales de auditoría que son para hacer auditoría a estados financieros, la norma internacional de control de calidad que ya les dije que cambió el 15 de diciembre del año pasado, unas normas que son de trabajos de revisión, las NITR o las ISRE, otras que son de trabajos para atestiguar, las ISAE, y otras que son de servicios relacionados. Cuando usted se mete en el diplomado, van a enseñarle todas estas normas, cada una de esas, y les van a decir para qué sirve, ¿ok? Y les van a mostrar esas normas internacionales de auditoría, ¿ok? Hace un momento les dije que hay 4 auditorías. Bueno, miren esto. Miren que el artículo 207 del Código del Comercio dice que son funciones del revisor fiscal estas. Les dice, cerciorarse que las operaciones se celebren o cumplan, que se celebren o que se cumplan por cuenta de la sociedad, se ajustan las prescripciones de los estatutos a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. Cumplimiento. O sea que en ese normograma puedo cerciorar de cuáles son las normas que debo aplicar, que debe aplicar la empresa. ¿Ok? Entonces, los objetivos de la revisoría fiscal son sistemas de información financiera, sistemas de control interna, cumplimiento del objeto social y cumplimiento de la normatividad aplicable. Fíjense, ya les voy a contar cómo se digiere mejor esos objetivos de la revisoría fiscal. Es que me preocupa un poco. Espero que no los esté aburriendo. Bueno, les iba a contar entonces que dentro de las funciones que tiene el revisor fiscal, pues ya les dije que hay algunas que están en el estatuto tributario, otras en el Código de Comercio y otras están en la ley 43. Hay funciones que algunos, igual yo creo, y yo estoy muy alineado con esto que ustedes ven ahí. Yo creo que las funciones de revisor fiscal se pueden dividir en 2. En unas que se llaman fiscalización y otras que se llaman aseguramiento. ¿Ok? Las de fiscalización son, por ejemplo, evaluar el control interno. ¿Cómo se evalúa? Eso lo vamos a aprender
en ese diplomado, ya les voy a contar algunas cosas, hoy les voy a mostrar algo de eso. Y otra de fiscalización es el cumplimiento normativo de la entidad. Piensen en el normograma, cumplimiento, compliance, ¿ok? Las de aseguramiento son las de dictaminar los estados financieros. ¿Qué necesito yo para saber que los estados financieros se están haciendo bien? Pues que se están haciendo de acuerdo a lo que dice el 2420. Cuando nosotros los auditores vamos a hacer una auditoría con normas internacionales de auditoría, lo que hacemos es, entre muchas cosas, es que usted llegue y dice, nosotros somos NIF Grupo 2, ¿sí? Entonces, usted mira el anexo 2 del 2420, que están todas las normas relativas a la contabilidad de las pymes, ¿ok? Esas secciones que están allá, ¿ok? Entonces usted encuentra, ese es el marco técnico normativo, el anexo 2 del 2420, ¿ok? Cada vez nos damos cuenta que es más sencillo de lo que antes nos imaginábamos. Ya hemos avanzado un montón. Algunos aquí entre nos todavía nos cuesta trabajo y todavía a veces no nos damos cuenta que en el marco técnico normativo habla del deterioro de cartera, por ejemplo. Y que fiscalmente no se llama así. Fiscalmente se llama provisión. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso está en el 1625. Y que la provisión se hace de manera general y se hace de manera individual. Y entonces, si yo fiscalmente tengo la provisión y contablemente tengo el deterioro, pues evidentemente no son iguales, hay una diferencia. Y esas diferencias me van a generar unas diferencias temporarias, de pronto unas diferencias temporarias que generen un impuesto diferido a favor o que de pronto le generen en contra, ¿sí? Entonces, esto hay que saberlo y hay que leer que existe una norma tributaria que habla de esa conciliación fiscal que es el 772-1, que dice que todos los obligados a llevar contabilidad deben llevar un registro de las diferencias. No solamente los que tienen que presentar el formulario 1625, sino que todos los que están obligados a llevar contabilidad tienen que llevar un registro de las diferencias. Eso se nos pasa a muchos contadores. Y a mí ya no me da pena decirlo porque pues se nos ha pasado a un montón. Afortunadamente ya a estas alturas de la vida, cuando uno ha cometido un montón de errores, a mí me gusta contarlos porque pues la verdad, yo no sé si he sido el único que ha cometido errores o soy de los que se atreven a contarlos que la hemos embarrado. ¿Ok? Eso hay que verlo con un ojo no crítico y no creer que se la sabe, sino venir a entender cómo funciona todo este tema. Esto es impuesto diferido. Ya, listo. Pero cuando vamos a hacer la auditoría, tenemos el libro, el marco técnico normativo, todas las secciones de la NI para pymes, ¿ok? Y vamos y miramos los estados financieros, cuando estamos aplicando NIAS. Y entonces nos damos cuenta de que hay una zona que no estamos cumpliendo. Y esta zona que no estamos cumpliendo se llaman incorrecciones. Y las incorrecciones generalmente son por dos fuentes. O es por fraude o es por error. Esto, entender cómo funciona, cómo se detecta esto, cómo se escribe nuestro informe, es lo que vamos a aprender con las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Y es sencillo, nos dice cómo. Realmente, vuelvo y les insisto, lo que tenemos es que quitarnos el miedo. ¿Ok? Entonces, son dos funciones, la de fiscalización y la de aseguramiento, pero son 4 auditorías. Claro, porque es que aquí les dije a control interno, cumplimiento, la auditoría financiera, ¿y qué me dice la auditoría de gestión? ¿Y eso cómo se hará? En todo caso, hay 13 funciones que tiene el revisor fiscal, que están en la norma.
en la mayoría de las normas. ¿Cuáles son? Cerciorarse que la entidad cumple con la norma, normograma. Informar irregularidades que detecte, obvio, contar. Colaborar con las autoridades cuando le soliciten información. Velar porque la entidad lleve la contabilidad en debida forma, como les acabé de contar. Revisar que la entidad conserve las actas y la correspondencia en debida forma. Inspeccionar los bienes de la sociedad. No me gusta para nada esta función, pero pues ahí está. Casi que yo a veces he dicho que esto es casi que como coadministrar. ¿Cómo así que el revisor fiscal tiene que decir entonces cómo se está llevando el tema del mantenimiento del ascensor en la propiedad horizontal? Denunciar actos de corrupción, obvio. Control interno, pronunciarse sobre el control interno. Pero ya les dije que yo no sé cómo se hace el control interno. ¿Cómo hago para pronunciarme sobre el control interno? Hay que aprenderlo. Y no es difícil, pero hay que aprenderlo. Establecer un control permanente sobre los valores de la sociedad, convocar a la asamblea o a la junta de socios cuando sea necesario, hacer un dictamen, reportar a la UIAF esos reportes ROS de operaciones sospechosas. Eso es fundamental y eso ya sabemos que es obligatorio, ¿no? El tema del lavado de activos, tengan mucho cuidado con eso. Y otras funciones que señalan la ley, que señalan los estatutos, pero ¿de dónde fue que yo me inventé lo de las 4 auditorías? Aquí está. Hay un pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es el pronunciamiento número 7, y dice que tenemos que hacer lo siguiente: determinar como revisor fiscal si los estados financieros se están haciendo de acuerdo con el marco técnico normativo. Eso se llama una auditoría financiera. Otra, determinar si la empresa está cumpliendo con las disposiciones legales. Eso se llama auditoría de cumplimiento. Normas legales internas y normas legales externas. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por el ente. Eso se llama auditoría de gestión. ¿Y cómo se hace? De esto casi no hablamos. Yo mantengo la posición de que hacer la auditoría de gestión hay una gran herramienta. Pero ojo, esto que les voy a contar es aquí entre nos, que no salga de los 163 que estamos aquí reunidos hoy. Esta auditoría de gestión, voy a leer nuevamente las preguntas. Bueno, aquí me están mandando los correos. Esta información del diplomado, sí, con el doctor Milton y con la página de Compucol, no se olviden. Todas estas herramientas, papeles de trabajo, todo lo vamos a hacer. Todo eso usted lo va a aprender en el diplomado. ¿Ok? Toda la información ahí le están contando cuáles son los teléfonos para que se comuniquen. En fin, bueno, continúo. Les estaba contando entonces que para mí la auditoría de gestión, si hablamos de gestión de los administradores, a mí me encanta utilizar el presupuesto. Ahora, usted, señor revisor fiscal, para exigir el presupuesto, ¿sabe hacer un presupuesto? ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Qué elementos debe tener un presupuesto? Porque es que el tema aquí es que nosotros cuando seamos los revisores fiscales y exijamos o preguntemos o cuando digamos que hay que hacer tal cosa, pues lo principal es que nos van a preguntar, ¿y usted lo sabe hacer? De pronto algunos dirán como esos profesores que le decían a uno, esto es lo que hay que hacer y cómo se hace, investíguelo. Así hay muchas personas y pues soy respetuoso de la forma de ser de cada quien, pero a mí me gusta mucho indagar, preguntar y saber para poder después exigir. Entonces, no es difícil hacer un presupuesto. Es muy sencillo, debería ser obligatorio. Yo digo que eso debería ser por norma exigirle a todas las personas, ojalá hasta a las personas naturales, a las personas jurídicas con más veras, pero todo el mundo deberíamos de tener presupuesto. Presupuesto para un paseo. ¿Cuántos errores hemos cometido por meternos a hacer una empresa sin saber si lo podíamos terminar? Y el libro de libros dice por ahí en alguna parte, ¿quién se mete a hacer una torre sin saber si la puede terminar o no? ¿Será que le pueden decir, vea, ese tonto, porque así dice el libro, dice, no supo
cómo terminar lo que empezó. Entonces, el presupuesto en el que se ponen metas de ingresos, metas de egresos, de costos, de gastos, pues evidentemente es una gran herramienta para poder determinar cuál es la gestión de la administración. Porque si en la misión, en los principios, valores, misión y visión, es decir, en la planeación estratégica de la empresa, dijeron que iban a ser la empresa líder en el 2025, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? No, cada año vamos a incrementar nuestras ventas en un 20%. Entonces, veamos el presupuesto y veamos el grado de cumplimiento. Si lo está haciendo, es posible que sí lo logre. Y si no, entonces creo que es una gran herramienta para hacer esa auditoría de gestión, ¿ok? Luego, el evaluar el sistema de control interno, eso se llama auditoría del control interno. Ahí están las 4 auditorías que les decía hace un momento y que alguien me estaba preguntando. Hablar sobre el programa de ética y transparencia empresarial de la CESAL, ¿verdad? Es un tema que hay que trabajarlo. Estoy escribiendo un documento sobre lo que tiene que ver con la CESAL, ya lo de la arquitectura contable, financiera y tributaria de la CESAL, y evidentemente se me había quedado ese tema por fuera de ese programa de ética y transparencia. Muy bien, ahí están, ahí tienen ustedes entonces en este slide las 4 auditorías de las que hemos venido hablando. Auditoría financiera, auditoría del control interno, auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión. Ya les conté sobre la norma internacional de control de la calidad, que se convirtió en norma internacional de gestión de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre gestión de calidad y control de calidad? Es un tema que tenemos que aprender. Hablemos de la auditoría financiera. Voy a hablar de las 4 auditorías así de una manera ágil. La auditoría financiera es examinar los estados financieros para determinar si primero reflejan razonablemente la situación financiera, ¿ya? Y segundo, si se prepararon de acuerdo con los lineamientos del marco técnico normativo que le corresponde. Entonces, por eso tengo que tener esos anexos del decreto 2420 para saber si, tengo que tener el libro para saber cuáles son los estándares y cuáles son los lineamientos que hay que cumplir, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener ese libro, ese 2420 ahí a la mano. Además de eso, cuando hago la auditoría financiera, pues, además de que estoy cumpliendo con lo que dice el Código del Comercio, tengo que decir que si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales, a la técnica contable, si las cifras que están contenidas en los estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros, si existe alguna salvedad, alguna observación, esta reserva no se refiere a la reserva legal y ocasional, si existe alguna reserva frente a la fidelidad de los estados financieros, ¿ok? El objetivo bueno, esa es la auditoría financiera. Hablemos de la auditoría de cumplimiento, que ya les he dicho un montón de veces, es determinar si la entidad cumple con las normas que son aplicables para la empresa, tanto de índole interno y externo, ya les dije eso. La auditoría de gestión, usted lo va a encontrar en varios textos, pero algunos dicen, en la auditoría de gestión determinamos si los recursos de la entidad han sido administrados de forma eficiente y eficaz. Presupuesto, para mí es presupuesto. Señalar los riesgos que pueda tener. Informar si hay irregularidades en el funcionamiento de la sociedad. Entonces, con esta auditoría, lo que uno permite saber es si se están dando manejos bien o inadecuados a los recursos de la entidad. Vámonos con control interno, que es de lo que más me gusta hablar y es de lo que más me he especializado hablando, de la auditoría del control interno. Para eso, usted tiene que saber qué es control interno. Entonces, control interno es un conjunto de políticas, principios, métodos, procedimientos. Aquí hago un alto y digo, oiga, ¿cómo es que funciona ese tema de los procesos? Póngale cuidado que usted siempre que llegue a una empresa tiene que saber que existe. Las empresas generalmente tienen un mapa de procesos en la que tiene por aquí una parte superior, por acá tiene otros procesos. Escúcheme el pulso de maraquero que tengo. Eso está horrible, pero bueno. Vamos a decir que hay un proceso estratégico, ¿ya? Vamos a decir que hay un proceso misional.
¿ok? Tenemos un proceso de apoyo, unos procesos de apoyo. Y tenemos control, ¿ok? Todos los procesos tienen unas entradas o unos inputs. Estos inputs son las necesidades de nuestros clientes. Y todos los procesos tienen unos outputs. Las necesidades del cliente y el output es esas necesidades suplidas. O sea, ¿se cumplió sí o no con estas necesidades, con estos requerimientos? Entonces, tenemos unas entradas y unas salidas. Nuestros clientes necesitan algo, nuestros clientes se van contentos con lo que les entregamos. ¿Ok? La parte estratégica, por acá está la gerencia, evidentemente. Lo misional, entonces aquí está. Si estamos hablando de una firma de contadores, pues aquí están un montón de contadores trabajando. Pero si estamos hablando de una empresa dedicada al tema de salud, aquí están toda la parte misional, lo de salud. Apoyo, entonces puede que aquí esté contabilidad en la empresa de salud, porque es de apoyo. Compras, talento humano, es apoyo. Y el control, control interno, auditoría interna, en fin. Algunas veces usted va a encontrar mapas de procesos que tienen estos 3 y otros que tienen estos 4. ¿Ok? Bueno, pero resulta que todos los procesos tienen unos input y unos output. Entonces, ¿qué me dice del proceso contable? Ya, el proceso contable tiene unos input y tiene unos output. Tiene unas entradas. Una entrada puede ser una nómina y el output, la nómina cancelada. ¿Sí? ¿Qué tal un output? Estados financieros. ¿Qué tal un output? Informes financieros para los bancos. ¿Sí? Entonces, el proceso contable tiene unas entradas y tiene unas salidas. ¿Ok? Pero todos los procesos, usted tiene que entender cómo funcionan los procesos en la empresa. Entonces resulta que tenemos tenemos un software ERP. Y entonces por aquí tenemos a talento humano. Por acá tenemos almacén. Puede ser que tengamos almacén de propiedad, planta de equipo, qué sé yo. Por aquí es todas las áreas funcionales de la empresa. Y puede que aquí esté contabilidad. Todas las áreas funcionan de una manera concatenada. Los inputs de cada una a veces son los outputs de otra. Y todas reportan a un mismo data home o un cerebro o el servidor y todo procesado ahí emite informes. Si usted es el revisor fiscal, usted debe saber cómo funcionan los procesos y debe de saber cómo se documenta. Usted no lo va a hacer, evidentemente. Usted tiene que preguntar que los procesos están documentados. ¿Tienen flujogramas? ¿Ya? Porque usted va a implementar un sistema, vuelvo y repito, el sistema de control interno es responsabilidad de la alta dirección. Usted, como auditor, como revisor fiscal, lo que hace es opinar, revisar, evaluar, informar sobre si este sistema de control interno funciona, sí o no. ¿Cuál es la madurez del sistema de control interno? ¿Ya? Entonces, para saber de control interno, pues usted tiene que saber, para evaluar control interno, tiene que saber de control interno. Entonces, el revisor fiscal está obligado a evaluar el sistema de control interno. Por 2 razones. Una, porque le sirve, porque así debe ser, porque le sirve para tener unos buenos procedimientos y hacer una buena auditoría. Pero otra, porque le toca, porque está obligado a pronunciarse, porque así lo dice el artículo 209 del Código del Comercio. ¿Ok? Apóyese en un modelo. Le sugiero COSO, porque es el más común, es el que más se conoce, es el más utilizado a nivel mundial. Es uno que va evolucionando, es uno que se ha ido modernizando. Ya hoy hablamos del COSO 3, dicen unos que hay COSO 4,
COSO 1, COSO 2, ya les contaré ahorita algo acerca de eso. ¿Ok? Listo. Entonces, el revisor fiscal debe hacer una auditoría de control interno. En el diplomado usted va a aprender sobre normas internacionales de auditoría, cómo funcionan, cuáles son esas normas internacionales de auditoría, para qué sirven. Miren nada más esto. En cuanto a las normas internacionales de auditoría, que son un poco más de 37 normas, usted va a encontrar que hay unas que hablan del marco conceptual, de los principios, de las definiciones. Va a encontrar otras que se refieren a los riesgos. Y ya les dije desde el comienzo que riesgos es el modelo nuevo, el modelo contemporáneo, el modelo que se utiliza en todas las empresas, un sistema de administración de riesgos. Entonces, en esta serie 300 a la 450 se trata el tema de riesgos y cómo se responde al riesgo. Como el auditor vaya a hacer una auditoría y pues luego se pronuncia teniendo en cuenta una evidencia. La evidencia tiene unas características muy particulares que las va a encontrar en esta serie 500. La evidencia tiene que ser cualitativa y cuantitativa, es decir, que tiene que ser de calidad y tiene que ser suficiente. Aquí va a encontrar una serie para cuando hable de trabajo de otros, cuando quiera hacer su informe y sus conclusiones, aquí las va a encontrar. Y cuando se refiere a algunas áreas especializadas. Cada una de esas niñas tiene un nombre, cada una de esas niñas tiene unas definiciones, tiene una forma como está organizada. Cada niña tiene todas se parecen en cuanto hay unas definiciones, hay unos objetivos, hay una serie de elementos que son comunes a todas las niñas. ¿Ok? Eso lo va a aprender en ese diplomado. Hablemos del modelo COSO, solamente como para ir cerrando la idea del control interno. El modelo COSO es un modelo que se inventaron, ya les dije, estas 5 entidades en los Estados Unidos. Nació porque querían tener un estándar para la gestión del riesgo en las empresas. Enterprise Risk Management. Administración del riesgo empresarial. Hoy en día esto hay que usarlo. Funciona para una multinacional como para una tienda de barrio. El control interno y la disuasión del fraude son 3 temas relacionados los 3 y que lo hizo una comisión, esa sede COSO es committee, algunos la conocen como la comisión Treadway, ¿sí? Esa comisión que fue organizada por estas entidades, estas organizaciones, establecieron por ahí en el 92 un modelo de control interno. Entonces en el 85 crearon la comisión, en el 92 entregaron el primer modelo, en el 2004 se actualizó y se creó el ERM, Enterprise Risk Management, en el 2001 se actualizó el COSO 1, han habido, aquí hay un tema que es genial, que se llama las 3 líneas de defensa, que si usted va a trabajar en una entidad pública, si va a ser el jefe de control interno de una entidad social del Estado, si va a trabajar en alguna entidad del Estado y tiene que aplicar el modelo integrado de planeación y de gestión, IPG, va a tener que manejar este tema del modelo COSO y las 3 líneas de defensa. ¿Solo funciona para lo público? No, esto lo inventaron en Estados Unidos para empresas privadas. Eso funciona para todo, ¿ok? En el 2016 hay una guía de gestión de riesgos de fraude y en el 2017 se actualiza. Ahí tienen el modelo COSO en la gráfica más común, que es ese cubo, que habla de todo lo que tiene el modelo y cómo se estructura en la empresa y para qué sirve. Esto lo vamos a aprender. Es genial aprender a hacer esto. Es súper interesante y además de eso es muy bueno porque funciona. ¿Ok? Funciona y es menos complicado de lo que uno se imagina. Si uno se pone a leer toda esta teoría, pues, y está uno iniciándose en el camino de la auditoría, pues sería el mejor libro para poder conciliar el sueño, porque en menos de 10 minutos usted ya está cabeceando. Pero si lo empieza a escuchar, a ver cómo funciona, por personas que lo hemos implementado y que hemos sabido que lo hemos visto en funcionamiento, entonces estoy seguro que le va a gustar.
¿Ok? Aquí, todo esto hablaremos del sistema de control interno, del ambiente de control, de cómo se valora el riesgo, de actividades de monitoreo, de cómo se escribe, cómo se hace un... Pero ¿qué le parece si les dijera, evaluemos un sistema de control interno? ¿Y qué tal si viesen herramientas que desde las capacitas? Este es un mapa de calor. Un mapa de calor que va a ubicar los riesgos de la empresa en este mapa. ¿Para qué? Para saber qué vamos a hacer. Para saber si es un riesgo muy bajo, entonces, ¿no? Administrémoslo, dejémoslo ahí. O si está en un riesgo muy alto, para poder prender alarmas, danger, y decir, hay algo que hay que hacer con esto. No podemos no podemos permitir que se materialice un riesgo porque la importancia es muy alta y de pronto nos puede pegar muy duro a la organización. Porque la definición de riesgo es precisamente un evento adverso que puede poner en riesgo el funcionamiento de la empresa y los objetivos de la empresa. ¿Okay? Acá tenemos que definir qué es un riesgo, tenemos que saber cuáles son los tipos de riesgos que nos podemos encontrar en la actividad empresarial. ¿Ok? Y bueno, cuando usted vea, esto es una cosa que quería contarles. Miren nomás los sistemas de riesgos que existen. Y aquellos que estén trabajando en entidades sin ánimo de lucro, que estén obligados a reportar algo a la Superintendencia de Economía Solidaria, seguramente sabrán que existe la gestión del riesgo operativo, la gestión del riesgo de crédito, la gestión del riesgo de liquidez. Todos sabemos qué es el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuál es el sistema de riesgo de mercado? Mira, aquí está, sistema de gestión de compliance, el sistema de riesgo de seguridad informática, el sistema de riesgo informático, en fin, el SAGRILAB, que es más integral. Todos los riesgos hay que identificarlos, hay que calificarlos, hay que evaluarlos y hay que ponerles una calificación y hacer unas hojas de trabajo en Excel en las cuales aplicaremos toda la teoría de las normas internacionales de auditoría referentes a riesgos y alineándola con el modelo COSO y lograr un mapa de calor que sí que le va a gustar a sus clientes, a las empresas. Todas las empresas deberíamos de tener estos mapas de riesgos para saber qué hacer con los riesgos. Porque los riesgos, a los riesgos hay que huirles, en la actividad empresarial no. A los riesgos hay que controlarlos, hay que establecer controles, hay que administrar el riesgo, ¿ok? Veamos qué más hay aquí. Aquí hay un apunte que alguien dice, en los diplomados hay mucha teoría y poca práctica, mucho menos modelos. Realmente lo que aprendemos, pues sí, puede que sí. Yo no le puedo decir que no. En cuanto a mí se refiere, cuando yo hablo de estos modelos, yo le voy a mostrar herramientas como estas, don Henry. Porque es que, sí, es verdad, no solamente en los diplomados hay mucha teoría. ¿Qué me dice usted de las especializaciones? ¿Cuántas personas se han especializado o nos hemos especializado en IF? Y fuimos a una universidad, nos especializamos, hasta tenemos la certificación ACCA cualquiera de las certificaciones, pero realmente lo que fuimos a ver en la universidad fue mucha teoría. Y además de eso, todas eran para grupo 1 y yo soy de grupo 2. Entonces, soy especialista en NIF, pero realmente no lo vi en la práctica. Eso suele suceder generalmente con todo lo que pasa en el tema académico. Pero a mí me gustaría, ¿qué tal si yo les dijera, oiga, qué tal si hacemos qué tal que utilicemos una herramienta para evaluar el sistema de control interno? Modelo COSO. Entonces, esto es viejo, esta es una herramienta antigua, no sé ni de dónde la logré, pero es tan sencillo como decirle, oiga, haga una encuesta o un cuestionario en la que vamos a entrevistar a 10 personas de la empresa, ¿sí? A 10 personas de la empresa y les vamos a hacer una serie de preguntas, porque ¿qué es lo que estamos hablando del modelo COSO? Bueno, y entonces vamos a hacer una pregunta para evaluar el primer componente del modelo COSO, el ambiente de control. Entonces hacemos 10 preguntas.
Muy bien. Luego, otras 10 preguntas para evaluación de riesgos. Muy bien. Otra para actividades de control y otras para información y comunicación y otras por monitoreo y supervisión. Los elementos del modelo COSO. Hacemos las encuestas. Aquí está la encuesta. Miren, ahí están las preguntas. Vamos y lo hacemos en la empresa y le preguntamos a cada uno de los participantes qué opina y califique de 1 a 5. ¿Ya? Cuando calificó ambiente de control, entonces nos colocó, esto aquí viene y cada uno del grupo de las empresas, cada una de las del grupo de preguntas va a medir 10 elementos. Integridad, código de ética, ética laboral, capacitación, en fin, elementos propios del modelo COSO. ¿Ya? Y entonces, esto lo que hace es procesar las preguntas y nos dice cómo está, si está bien o está mal. Como todos calificaron 5 sobre 5, entonces aquí dice que está perfecto. Muy bien. Vamos al cuestionario. Y entonces les preguntamos sobre evaluación de riesgos. ¿Y qué tal que todos han colocado que está pésimo? ¿Qué tal que todos nos calificaran mal? Entonces, las 10 preguntas, las 10 personas, nos lleva a pensar que estamos mal. Mire, que estamos en rojo, que el grado de avance es de apenas un 20%. Entonces, eso está mal. Asimismo, vamos a hacerlo con cada uno de los elementos del modelo COSO. Ahí está el cuestionario. Y al final, entonces, consolida y nos dice cuál es el grado de avance del sistema de control interno. Esta es una herramienta que se la puedo entregar y usted ya me entendió cómo se hace y la aplica, pero realmente entiende lo que estamos midiendo. O en su informe de control interno como revisor fiscal va a escribir esto. El sistema de control interno está en una situación regular, debe mejorar el sistema de control interno. Y si le preguntan, ¿y por qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los elementos que debo tener en cuenta? Entonces, sí, concuerdo con usted en que muchos diplomados son muy teóricos, pero pues depende también de los docentes, porque por lo menos en mi caso, me gusta, esta es una herramienta que la he querido, la he implementado en la maestría de la cual soy profesor, en la especialización en la cual he sido docente, y les digo a mis estudiantes, oiga, ¿qué tal si hacemos una matriz de riesgos tributarios? Porque quiero que entienda que el sistema de control interno aplica para toda la empresa, pero y en la parte contable tributaria, ¿cómo funciona? Empecé diciéndoles que hay un libro que se llama El Control Interno Contable, que es de la Contaduría General de la Nación y que es gratis y que lo deben descargar para que lo puedan leer y mirar cómo se hace una matriz de riesgo contable. Pero esta es una de las cosas que más me gusta porque le digo a cada estudiante que me traiga un riesgo relacionado con, yo le digo, oiga, mire, si lo que vamos a hacer es identificar riesgos, escoja un impuesto. IVA, ICA, renta, renta fuente evidentemente no es un impuesto. Renta y complementarios, obviamente. Régimen simple de tributación. ¿Qué me dice de la información exógena? No es un tributo, pero es un elemento fundamental. ¿O qué me dice del impuesto diferido? Entonces escoja uno. IVA. ¿Usted sabe cómo funciona el IVA? Sí, claro, cómo no. Bueno, veámoslo desde la óptica de lo tributario, identifiquemos los 5 elementos propios del tributo, porque esto hay que hacerlo de una manera secuencial. Ya sé que es el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gradable y tarifa. Ya, eso ya lo sé. Pero me gusta volver a insistirle, porque el que se aprende esos 5 elementos de cualquier tributo, pues se acerca mucho a ser un especialista en tributos. Ahora, no olvide que tiene que pensar en función de procesos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso tributario en la empresa? Ah, es que el proceso tributario en la empresa, ¿cómo se hace eso? No, pues identifiquemos etapas y subetapas, ¿qué le parece? Igual a las etapas y subetapas de un proceso contable. Entonces, ¿qué tal si decimos que el proceso contable nace del reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelación? Ya, entonces, ¿en qué momento el impuesto del IVA en esas etapas contables
se ve involucrado. ¿Para qué? Para que usted determine el riesgo inherente, construya los controles y podamos tener ese riesgo residual que me habla la norma internacional de auditoría. Y aquí pasamos a hacerlo. Entonces, construimos una matriz. ¿Qué le parece si miramos esta matriz de riesgos? Y dice, oiga, identifiquemos un riesgo, por ejemplo, en creación y parametrización de terceros. Clave. Clave. Y ahorita en esta semana se va a dar cuenta lo importante que era haber tenido en cuenta esto el año pasado. ¿Por qué? Porque qué tal si la persona que tenemos sentada para parametrización de los terceros no lo está haciendo bien. ¿Y qué problemas puedo tener? Pues que reporte yo mal en medios magnéticos. ¿Qué tal si mi software qué tal que mi software sea SAP? Y entonces resulta que parametrizó mal la parametrización tributaria y se estuvo practicando mal la retención en la fuente. ¿Puede pasar? Ah, es que pusieron a un practicante, no estoy hablando mal de los practicantes, obviamente que no, también tengo mi opinión al respecto, pero pusimos a un practicante que no estaba capacitado y que de pronto no tenía conocimientos en tributaria, a que parametrizara terceros ahí en la ventanilla única. Grave riesgo. Entonces, ¿qué tal si estoy categorizando mal a los terceros? ¿Qué tal si esa parametrización me genere errores en los cálculos, en las bases, en los porcentajes? Entonces voy a tener un riesgo que se me puede volver en un riesgo económico, en un riesgo legal, en diferentes tipos de riesgos. Entonces, diseño un control y aquí hacemos un control. ¿Ok? ¿Qué tal la creación? ¿Qué tal? No sé, son tantos. ¿Qué tal si hablamos de impuestos y entonces hablemos de la planeación tributaria? Un gran vacío que tenemos los contadores sobre qué es planeación tributaria. Y fácilmente se confunde planeación con ilusión y con evasión. Entonces, ¿están haciendo planeación en su empresa? ¿Tienen claridad de cuál es la planeación tributaria que se debe hacer? Porque esto es quizás de lo más importante en materia tributaria, ¿no? O sea, es que ya me queda mal decir a mí, esto es lo más importante porque entonces estaría dejando de lado todo el proceso contable. Pero en materia tributaria, como somos tan fiscalistas en Colombia, pues evidentemente es muy importante tener claro. Yo ahorita tengo una empresa en la que nos está visitando, tenemos una visita de la DIAN y nos están haciendo una revisión de ingresos, costos y gastos del año 2020. Afortunadamente, pues tenemos unos papeles de trabajo, una trazabilidad de la información y seguramente lo que me van a preguntar, ya sé que me lo van a preguntar, me van a preguntar sobre la bancarización y me van a preguntar sobre la relación de causalidad y posiblemente me puedan desconocer algunos costos y algunos gastos. Cuando me desconocen costos y gastos, porque no pedí la seguridad social, porque no practiqué retención en la fuente, porque no tenía relación de causalidad, pues se materializaron unos riesgos tributarios. Debí tener todos los recaudos, tenerte en cuenta todo, pues sí lo hicimos, pero es que la verdad es que estamos en Colombia y hay cierta, digamos que en las normas algunas parece que están escritas es para Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y se olvidan de aquellas partes donde en un pueblo, en una ciudad apartada de todos esos mil y pico de municipios en los que no dan factura, en las que no quieren dar información y que tuvimos a nuestra gente trabajando allá en una brigada. ¿Eso es deducible o no es deducible? No, no es deducible porque no tiene un documento, no tiene facturación electrónica, porque no tiene factura, porque no tiene documento de aporte. ¿Y cómo le dice usted eso a veces a sus clientes? Y ellos dicen de una que no, que bueno, que deje así. Entonces, las cosas no son blancas ni son negras y hay un tema tremendo en materia, hay unos grises ahí complejos. Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchos de este material se los voy a enviar, se lo envío yo a través de Compucol, evidentemente. Pues espero
de verdad, de corazón, que sea lo más práctico posible y no tan teórico como era la pregunta que nos decían hace un momento, o el comentario más bien. El hecho es que esto tiene que ser muy práctico. Si no, no funciona. El hecho es que tampoco es bueno, o díganme si a ustedes no les ha pasado, o quizás me pasa a mí, que uno va a una conferencia, va a un evento y uno se desgasta, uno quiere las memorias, uno quiere la presentación, uno quiere esos formatos y pelea y busca y hasta que los tiene, pero nunca más los vuelve a ver. Y si los vuelve a ver, de pronto medio lo entendió en clase, pero no lo, o en la conferencia, pero no lo entiende cuando ya lo ve ahí en la vida real. Es por eso que para mí es más importante las herramientas que usted las herramientas que usted pueda construir. Yo, por ejemplo, he estado haciendo, tengo un montón de proyectos y algunos son inconclusos porque no los he podido terminar, en la que me puse a comparar, a buscar los artículos del Estatuto Tributario que generan diferencias permanentes. Es decir, aquellos ingresos, ¿qué tal un ingreso que va en la declaración de renta, pero no lo tengo que contabilizar? ¿Eso hay? Claro. ¿Qué tal los intereses presuntivos? Los coloco en la declaración de renta, pero no los contabilizo. Y hoy alguien me preguntaba, ¿y lo tengo que reportar en exógena? No, no lo reporto en exógena. ¿Pero va en la declaración de renta? Sí. ¿Y me da más impuesto a pagar? Sí, pero así es. Entonces, hacer ese tipo de herramientas en las que usted se pone a escribir, esto por ejemplo acá dice, matriz de auditoría para la declaración de retención en la fuente. Entonces aquí busco algunas actividades, la base legal para ver quién tiene que hacer eso. Por ejemplo, el RUT es un mecanismo único para identificar y cuáles son los elementos que debe tener el RUT. Es cierto que yo tengo que estarle pidiendo cada vez que voy a hacer un pago que me traiga el RUT actualizado. Ya afortunadamente la agencia se pronunció al respecto, porque eso se está volviendo una cosa muy cansona, en que le están pidiendo a uno el RUT actualizado, pero si yo no tengo nada que actualizar. En fin, aquí cada una de las herramientas, usted lo que tiene que tratar de hacer es entender muy bien lo que le estén explicando para que usted mismo pueda diseñar sus propias herramientas. En ese momento, cuando nosotros diseñamos nuestras propias herramientas, es que realmente estamos trascendiendo, primero, de la teoría a la práctica, y segundo, empezamos a entender muchas cosas. Cuando usted hace una maestría, cuando usted hace una maestría, realmente en la maestría no aprende mucho, sino cuando ya se gradúa y empieza a decir, oiga, yo soy magíster en tal cosa, y empieza usted a cuestionarse usted mismo, y usted empieza a investigar, como todo el conocimiento está a un clic de distancia, entonces usted empieza a construir sus propias herramientas y se da cuenta de que todo lo que aprendió en la maestría realmente sí le sirvió y un montón. Pero cuando usted hace sus propias herramientas, ¿ok? Esta es una herramienta que tienen que ver ahí, cuando yo hablo de riesgo, hablo de esta herramienta. Muchas no son mías. Y cuando me ha tocado hacer las mías, entonces me doy cuenta de que la podíamos mejorar. Entonces, resulta que las mías, dale cuidado, mire cómo vamos a integrar esto que hemos visto hoy. Resulta que yo les mostré ahorita, hace un momento, un slide donde estaban unas mías. Aquí estas. Miren esto, aquí está la NIA 300 a la 450. Aquí le habla de determinación de riesgo y respuesta al riesgo, ¿ok? Y luego le conté del modelo COSO, ¿ok? Y acá dice, hay que valorar el riesgo, o sea, identificar el riesgo para darle un valor. Hay que desarrollar actividades de control, es decir, hay que desarrollar controles, ¿listo? Entonces, una herramienta que integra NIAS y COSO es esta. Primera etapa, según NIAS. Identificación del riesgo. Eso se llama riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo inherente de toda la actividad del ser humano. Al riesgo inherente tengo que ponerle controles y lo que me da es el riesgo residual.
Listo. Esa es una teoría del riesgo que está en las NIAS. Las tiene que leer y las va a aprender y lo va a entender. En esta hoja que yo les mostré aquí, en esta inicial, cuando yo estaba hablando de esto en alguna clase, llegué y coloqué aquí, mire, la fórmula. Riesgo inherente menos control igual riesgo residual. Listo, vamos a la herramienta. En la herramienta, entonces usted dice, a cada riesgo que identifique le va a poner un nombre y un apellido. Entonces, le coloco un número, le digo, es un riesgo de tal proceso, porque hay que pensar en función de procesos, como les mostré aquí, miren, procesos, macroprocesos, subprocesos, procedimientos, todo eso hay que aprenderlo. Entonces, si no, entonces acá coloca el proceso del riesgo. Entonces aquí tenemos, esta matriz es del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. Entonces, y es de una entidad sin ánimo de lucro, una cooperativa. Riesgo, que vinculemos asociados, beneficiarios, empleados o proveedores que tengan actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Es que acá tengo. Entonces, el riesgo, vincular personas que tengan problemas con lavado de activos. A ese riesgo le ponemos un nombre. Hay riesgo reputacional, riesgo de contagio, riesgo legal. ¿Quiénes son los actores de reparto en esta película? Los asociados, los empleados, los proveedores, los contratistas. ¿Cuál puede ser la causa de que se me materialice este riesgo? Pues yo tengo un formulario de vinculación y no lo hicieron, o no hicieron la entrevista, o no consultaron las listas restrictivas. Entonces hay una causa y una consecuencia, y a ese riesgo le vamos a colocar una calificación, como lo dice el modelo COSO, valoración del riesgo, valoración del riesgo. Entonces le ponemos una calificación, ¿de acuerdo a? ¿De acuerdo a qué? A dos factores, a la probabilidad y al impacto. Colocamos una calificación y ya tenemos un riesgo inherente y entonces ya podemos construir nuestro primer mapa de calor. Este riesgo 1, lo vamos a ubicar en una parte, en una zona verde, que es la zona baja. ¿En qué mapa de calor? En este mapa de calor que les mostraba hace un momento, acá en esta zona. En esta zona vamos a ubicar ese riesgo, ¿ok? Y luego implementamos un control. Ese control, está el control. Hay que decirles por qué, cuáles son los elementos de los controles y todo lo demás. Y cuando ya construimos un control, entonces ya lo implementamos y nos va a cambiar de pronto la calificación y se va a volver muy bajo o de pronto sigue muy alto o de pronto está alto el riesgo que nos queda y se llama riesgo residual. Esto es lo máximo que podríamos hacer en el diplomado y es mostrarles cómo funcionan las herramientas, pero evidentemente depende de cada uno de nosotros que lo implementemos en nuestras organizaciones una vez estemos absolutamente convencidos de lo importante. Listo, sigo revisando aquí las preguntas. Sí, claro, yo autorizo entregar, yo voy a entregar y autorizar bastante el material que les he mostrado, pero pues es que igual vuelvo y les insisto, tienen que asistir estos son herramientas muy pedagógicas, inconclusas, algunas están rayadas y vueltas a hacer, entonces pues tienen que a veces asistir a este tipo de charlas o a nuestras capacitaciones pues evidentemente al diplomado para que lo podamos entender. Entonces, ahí me preguntan sobre la matriz de riesgo tributario en materia de IVA. Sí, pues como les digo, es tanto los elementos que podemos tener de riesgos como empresas encontremos. ¿Sí? El proceso de compras puede generarme un riesgo en el IVA, porque no estoy comprando como debe ser. Imagínense
un departamento ¿cuál es? Un departamento como Nariño, un departamento como el Putumayo, en los que tienen un montón de municipios pequeños, en la categoría sexta, igual que todos los departamentos del país, pero como conozco algunos casos de esos municipios, de esos departamentos, imagínense un municipio costero en el departamento de Nariño, en el que es de la categoría sexta, es decir, de los municipios más pobres del país. Usted manda una comisión de obreros para que hagan una obra y resulta que usted escasamente encuentra un hotel que le facture. ¿Cómo está el riesgo frente a ese gasto deducible? Evidentemente tiene relación de causalidad, evidentemente tiene todos los elementos propios para poderlo hacer deducible, pero le falta lo más importante y es una factura o un documento idóneo. En ese sentido, le falta mucho a nuestra administración darse cuenta de que la gran mayoría de los municipios en el país son municipios pobres, en los que muchas de las normas que están escritas no las están aplicando. Entonces, se nos condena a las empresas a dejar eso sin descontar. ¿Cómo se llama el documento de control interno de la contaduría? ¿Y cuál es el nombre del libro? Con mucho gusto. Les voy a mostrar inclusive cuál es la ruta que se utiliza para poder descargar ese libro. Ojalá que nos dé el tiempo. Pues, Contaduría General de la Nación. Entra usted a la Contaduría General de la Nación. En la Contaduría General de la Nación, usted va a pinchar aquí donde dice RCP, que es Régimen de Contabilidad Pública. Va a pinchar acá donde dice en convergencia NIF con NIC-SP. En el sector público aplica norma internacional, pero del sector público. Usted pincha ahí y aquí le aparecen todos los marcos técnicos normativos del sector público. Pero pues evidentemente, si usted no trabaja en lo público, pues no se vaya a meter por allá todavía, por ahora. Aquí encuentra, por ejemplo, herramientas como algunos libros sobre cómo funciona el tema documental. Y aquí hay una parte que se llama procedimientos transversales. En procedimientos transversales, encuentra aquí algo que se llama evaluación del control interno contable. Pincha ahí y le muestra el libro. ¿Ok? Son 44 hojas. Entonces, usted simplemente le dice descargar y cuando lo descarga, le aparece este libro en el que usted va a encontrar las definiciones. Y entonces aquí encuentra la contabilidad para que uno haga... Esto a mí me ayudó muchísimo. Me ha ayudado y me ayuda. Cuando usted hace control, uno tiene que ser organizado para hacer control. Entonces, si va a hacer control interno contable, piense en el proceso contable. Entonces aquí le dice etapas del proceso contable. Recuerde que las políticas contables que usted en su... Perdón, ¿me escuchan? Recuerden que en las políticas contables de su empresa tiene reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelación. Cada una de esos se pueden interpretar como etapas del proceso contable. Claro, es que eso es. En el reconocimiento, aquí le coloca unas subetapas. Identificación, clasificación, medición es una subetapa del reconocimiento, en este caso. ¿Ok? Pero igual, algunos dicen que son 3, algunos dicen que son 4 etapas, eso depende del que esté estudiando el tema, pero usted no se complica en eso. Vaya y mire, entonces acá llega y le dice etapas del proceso contable. Y mire lo que dice aquí, gestión del riesgo contable, identificación de riesgos. Y le identifica riesgos en cada una de las etapas contables. Y son tan elementales como, por ejemplo, oiga, ¿qué tal la identificación de un hecho económico? ¿Qué tal que alguien se confunda porque tenemos un auxiliar contable que se confundió? Identificó mal el hecho económico, lo clasificó mal. Posibilidades, somos seres humanos.
Entonces, aquí le muestra en los riesgos, pues usted lleva a ese cuadro de riesgos y aquí encuentra los riesgos, por ejemplo, de la etapa de identificación. Entonces le dice, ocurren hechos económicos que no están considerados. O sea, que cosas, resulta que llegó un comodato o resulta que usted no sabe cómo contabiliza el comodato. ¿Cómo se contabiliza? Un bien recibido en comodato. Lo llevo a mi activo, lo empiezo a depreciar. ¿Cómo hago? Identificar eso no es tan fácil a veces. Entonces puede que usted esté interpretando erróneamente el hecho económico. No era un comodato, era una donación. Entonces, este libro le puede servir muchísimo. Ya le mostré ahí cuál fue la ruta. Lo pueden descargar, es realmente muy bueno. La verdad, yo he trabajado con la contaduría, he sido formador en materia de plan de contabilidad pública y creo que por lo menos hace muchos años, estos libros ya son viejitos, pero fue una gran producción intelectual y un gran estudio que hicieron unos contadores en esas épocas. Bueno, pues no me queda más sino agradecer a todos la atención. Ah, dice que si les puedo enviar el libro. Sí, claro, ya que lo descargué ahorita se los envío. Pues el diplomado lo dictan varios profesores de lo mejor, de verdad. Hay unos profesores de los cuales yo he aprendido un montón en materia de normas internacionales de auditoría. Me gusta la metodología que tienen. Entonces, pues yo creo que realmente, pues espero que no los haya aburrido, espero que les haya gustado la charla que tuvimos hoy. Eh, Mil y mil gracias a ustedes. Práctico. Gracias. No, pues, profesor Miguel Ángel Acero, muy amable, como siempre, su generosidad, su ayuda en estos temas, muy valioso. Y vean, me deja es a mí bastante, vean, los dejamos con bastante inquietudes. Esto es apenas un abrebocas de lo que va a tener nuestro diplomado que inicia el 1 de junio. 1 de junio, entonces ahí vamos a tener 8 módulos donde vamos a tener ya en cada uno de los módulos vamos a tener un conferencista o un profesor allá especialista, ¿sí? Especialista en cada uno de esos temas. Entonces, no preocuparse. Eh, ya en detalle, yo les voy a enviar a ustedes a sus correos, los que están aquí, o sea, a sus correos les va a llegar la información del diplomado detallado, quiénes van a ser los docentes, el precio que se va a manejar, ¿sí? Claro que sí, el profesor Miguel Ángel Acero estará en uno de los módulos, ¿sí? Muchas gracias. Entonces no hay problema. Lo otro es que, bueno, yo veía en el WhatsApp de grupo, nosotros aquí en Compocol Te Conecta, como es el día de hoy, siempre tenemos es para ustedes las grabaciones. Dejamos las grabaciones en donde les quedan las grabaciones. Les queda la grabación en la plataforma de colegiados. Los que están afiliados a nosotros pueden ingresar con su usuario y contraseña y pueden revisar allí la grabación, el video. Ya la parte de los archivos que se utilizan en cada uno de los Compocol Te Conecta, ya los docentes son que muy amablemente nos pueden dejar esa información. Entonces yo le diría al profesor Miguel Ángel, sí, para que quede más fácil, aquí me enviaron varios correos, para que quede más fácil, me los envía, yo ya Sí, tengo claro. unos correos, sí, yo ya tengo los correos a quien les pueden compartir el material que se utilizó en esta actividad. Entonces, para que sea de esa forma y mucho más fácil, aunque también si gusta puede colocar de pronto su información y que directamente allá para que usted los envíe. No, no, yo se los envío, doctor Milton, para que Ah, bueno. usted se los pueda distribuir. Pues les Ah, agradezco bueno. a todas las palabras. Muchas gracias que me alegro mucho que les haya gustado la capacitación y no, pues quedo atento. No nos perdamos, por ahí nos estaremos viendo en las redes y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Claro que sí. Ah, bueno, y un diplomado nosotros tratamos de hacerlo lo más práctico posible, así como vieron todas esas herramientas que tiene el profesor Miguel Ángel, sí, así la mayoría de nuestros docentes que están en cada uno de los módulos tienen también sus herramientas y que se vuelva bastante práctico,
que ya pues la teoría está bien, pero si no lo tenemos con la práctica complementado, entonces pues ya no es del agrado de todos nosotros. Nos gusta es que sea teórico y práctico, y así Así lo hemos es, tratado de hacer nosotros. Bueno, así es. entonces, no Muchísimas siendo gracias. más, yo les agradezco por su compañía, por estar aquí todavía presentes, los 140 que están ahorita ahí. Entonces, una feliz tarde, y ya esperaré es que me dejen material para yo Claro que poder sí. Y entregar a ahorita ustedes. terminamos el envío en unos 20 Bueno, minuticos solamente. bueno, vale. Entonces, Muchísimas gracias a todos, bendiciones y nos estamos viendo. claro que sí, Gracias. bueno, don Miguel Hasta Ángel, luego. feliz tarde, que se viene, hasta luego.